El pergamino de los 7 sellos en verdad es la autoridad legal de la tierra que estuvo en manos de Satanás, así convirtiéndose en el dios de este siglo. Como resultado, comienza el misterio de la iniquidad durante un largo periodo en la historia de la humanidad. Actualmente está en manos de Yeshua el pergamino de los 7 sellos. En el instante que comienza a abrir los sellos, correspondería a la cronología de las cosas que sucederán pronto, es decir, el cumplimiento de los eventos finales de los últimos tiempos, que ocurren interrumpidamente hasta que Yeshua vuelva por segunda vez. Todos los acontecimientos que suceden en el abrir de los sellos son realmente todas las acciones preliminares organizadas por el nuevo orden mundial, que es apoyado fuertemente por su Dios falso. Desde el primer sello hasta el séptimo sello son sucesos que ocurrirán antes de la gran tribulación. Cabe destacar que el Mesías, pocos días antes de ser crucificado, sus discípulos le preguntaron qué señal marcaría su regreso y el fin del mundo. Como respuesta, Yeshua les detalla eventos claves que deben suceder antes de su regreso. Asombrosamente, las señales que Yeshua les nombra son idénticas a los eventos que ocurren cuando él mismo comienza a abrir los sellos. La frase que ubicamos en Mateo capítulo 24, versículo 8, principio de dolores, la cual sufrirá la tierra, realmente son eventos que sucederán cuando se abre el pergamino. Ahora bien, veamos qué ocurre cuando se rompe el primer sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En la época de la Ilustración, a finales del siglo XIX, en Europa los hombres comenzaron a cuestionar la existencia de Dios, y se originó el antropocentrismo, en donde el hombre es el centro del universo y no Dios. Aunque inevitablemente esto trajo beneficios en el aspecto político, científico y religioso, por ejemplo la pérdida total del poder del absolutismo, el fin del feudalismo, la destrucción parcial de las monarquías y la ruina de la Iglesia romana. Por otra parte, en este periodo el ateísmo cogió mucha fuerza en la población mundial, así resurgiendo ideologías utópicas del pasado. Estoy hablando del comunismo y el inocente socialismo. Aun cuando el comunismo tiene ideas aparentemente buenas en ayuda de las personas, también conlleva a doctrinas satánicas. A modo de ejemplo, el ateísmo es el principal fundamento del comunismo, pues el hombre es el núcleo insustituible del universo y Dios solo una invención del capitalismo. Es necesario mencionar que el judío y masón Karl Marx fue el fundador del comunismo moderno, donde claramente él expresa su desprecio en contra de Dios. Además, el comunismo es un régimen totalitario, es decir, el Estado ejerce en la sociedad un poder total, sin divisiones, donde no hay libertad o es completamente limitada. En este tipo de ideologías no existe la democracia ni las libertades de expresiones de ningún modo. Al contrario, muchas veces hay leyes mordaza, leyes marciales, que no permiten que el ciudadano pueda vivir en libertad. También no olvidemos que son los mayores genocidas en la historia. Los comunistas tienen más muertos en sus listas que los nazis, con más de 100 millones de personas. Sin embargo, los marxistas, por su ideología estéril y sesgada, no lo admiten. Volviendo al tema del inicio, el primer jinete blanco, al poseer un arco sin flechas y una corona, representaría una organización que busca conquistar naciones, como resultado generar paz y seguridad mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, nació la Organización de las Naciones Unidas, que fue compuesta por 51 países que se comprometieron en mantener la paz y la seguridad internacional, fundamentado principalmente en el principio de la igualdad soberana entre estados y naciones. En el presente, la ONU consta de 193 miembros, esto es casi 4 veces lo que fue en un inicio. El día de hoy la ONU es representado políticamente por el comunismo, una ideología satánica que ha buscado desde que fue inventada erradicar la fe bíblica. Aunque muchos creyeron que el comunismo se había extinguido al final de la guerra con la caída del muro de Berlín y la posterior desaparición de la Unión Soviética en 1991. Satanás se ha encargado de revivir esta vieja y putrefacta ideología, pero no con el eslogan anticuado cuando dice lograr la igualdad de clases sociales y los proletarios vencen a los burgueses capitalistas, con su desprecio sin razones en contra de los homosexuales. A la inversa, su nuevo lema es apoyar y empoderar a las mujeres para que se rebelen del sistema patriarcal, y los homosexuales que matamos en el pasado hoy son nuestros protagonistas de nuestra nueva reforma.
Los infantes a temprana edad podrán escoger sus tendencias sexuales con nuestra variedad pervertida que les ofrecemos llamada LGTBIQ+. La ONU con su agenda diabólica respalda completamente el comunismo moderno, el cual ha ayudado a países para que se transformen en naciones comunistas en Latinoamérica, y como consecuencia, estas naciones están bajo maldición. Como dato curioso, en el exterior de la sede de las Naciones Unidas, en New York, hay un muro que tiene escrito Isaías capítulo 2, versículo 4, dando a entender que ellos serán los autores de la paz y seguridad mundial. Sin embargo, se les olvidó a estos ateos comunistas colocar en su muro los versículos anteriores. Acompáñenme a leerlos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es risorio que estos incrédulos poderosos se adjudiquen el cumplimiento de esta profecía que solamente nuestro Mesías Yeshua cumplirá en su segunda venida. Los embajadores de Satanás, aparte de superar toda expectativa de arrogancia, se engañan a sí mismos porque cuando logren falsamente su paz mundial será por muy poco tiempo y un total fracaso. En conclusión, el primer jinete blanco representa un organismo internacional poderoso que ayudará a introducir en muchos territorios el comunismo moderno, originándose el marxismo cultural en lo político, económico, educacional, religioso y social, con el objetivo de controlar a las personas con la falsa paz y seguridad internacional. Esperamos que esta enseñanza te haya dado una nueva perspectiva con respecto al primer sello. Que el Señor te bendiga.